Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos y cada uno de ustedes, que sean prosperados en salud, que sean prosperados con vida, que sean prosperados en el conocimiento de la Torá y de este Dios que nos ha dado tanta riqueza extraordinaria y que nos ha ayudado a entender muchas cosas y que a veces precisamente por entender las cosas somos retados y demandados en muchas áreas de la vida, y por ello agradecemos al Eterno porque Él está en ese negocio, en el negocio de transformar nuestras vidas y acercarnos a Él. Bueno, estamos en 2 Corintios, estamos en la conclusión de este libro o de esta carta, y desde luego ha dejado muchas cosas en el corazón. Al respecto de Rab Shaul, vemos a un hombre apegado a la Torah, un hombre apegado a Hashem, un hombre apegado a las comunidades, a los talmidim, un hombre que le importaba muchísimo la forma en que las comunidades estaban viviendo y que era necesario que pudieran aprender a vivir de la manera correcta. Es una lucha tremenda, no se crean, mis amados, es una lucha tremenda el poder enfocar nuestras vidas, nuestros corazones a la sintonía del Eterno, a la sintonía de la Torá, porque hay muchas luchas y muchas circunstancias, situaciones. Las influencias del mundo son graves, muy graves, y la influencia del Yetzer Hará también se hace manifiesta de una manera extraordinaria y muchas veces crea conflictos de donde no los hay, se vuelven conflictos y grandes problemas y retos. Y aquí encontramos en la carta de 2 Corintios precisamente muchísimas de las cosas que ocurrieron y que pasaban allá dentro de las comunidades, y a veces uno piensa que no pasan, pero llegan a pasar y están en esta circunstancia, y por eso la educación es tan vital. Por eso es que la instrucción que recibimos de la Torá es tan importantísima, porque debe cambiar nuestras vidas. No debe de ser algo que solamente sea una apariencia, sino una realidad en nosotros. Se puede hacer, pero no se debe, porque al final del día no hay razón, no llenaría el propósito y esto no llevaría a ningún lado. Por esta razón se esfuerza y se esforzó de una manera extraordinaria Rab Shaul para poder hacer entender y comprender a la comunidad las cosas que habrían de ser depuradas de sus vidas y las cosas que habían de ser añadidas y tomadas muy, pero muy en cuenta en su caminar, con su servicio y en su relación con el Eterno. Y esto de las cosas que ha hablado y temas importantísimos que ha tocado, porque son importantes para la vida de todos y cada uno de nosotros incluso. Y por ello yo espero que haya dejado una bendición muy grande. Pero vayamos a la parte donde Rab Shaul se está despidiendo de la comunidad, escribiéndoles con mucho cariño, y dice: por lo demás, hermanos, vivid gozosos, buscad la madurez espiritual, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en shalom. Y el Dios de amor y de shalom estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo sagrado. Todos los del pueblo escogido os saludan. Que el amor de Dios sea con vosotros, que permanezcáis en relación íntima con la Ruach HaKodesh, y la gracia del Adón Yeshua, el Mashiach, opere en todos vosotros. Este es el deseo sincero de un hombre que dedicaba y que derramaba su vida al servicio de las comunidades en ese momento. Y ciertamente una de las cosas importantísimas y la recomendación de Rab Shaul de entrada es vivid gozosos, vivid gozosos.
El gozo, la alegría es lo que le da la chispa, el sabor. Es como una comida sin sal, es como una vida sin alegría y sin gozo, es insípida y no tiene ningún sentido. Pero cuando nosotros experimentamos el gozo, la alegría, sobre todo de nuestra relación con el Eterno, cambian las cosas. Cuando nosotros experimentamos el gozo y la alegría, que no la debemos dejar por nada, entonces podemos disfrutar de la vida y de la relación con el Eterno. Y por eso es que es tan importante el gozo en nuestras vidas, la alegría en nuestras vidas. Eso es algo que es muy importante y que no lo debemos dejar. Vivir la vida, todo mundo vive, pero ¿cómo viven las vidas? ¿Cómo están sus vidas? ¿Cómo están sus veredas? Y una de las cosas importantísimas es esa actitud de la alegría, es el elemento que te hace desenvolver la gratitud, ser agradecido, ser paciente. Hay muchas cosas que se dan por la alegría. Cuando tú estás alegre, todo lo recibes en un sentido propositivo y te ayuda. Aún las cosas que son negativas no te pegan tan duro, pero cuando estás de genio, como diríamos por ahí, entonces las cosas como pegan y pegan durísimo. Y por eso es que Rab Shaul recomienda precisamente que el gozo esté presente en la vida espiritual de todos y cada uno de nosotros. Y dice, vivir gozosos buscando la madurez espiritual. Y ese es el otro punto del que comentábamos ahorita. ¿Cómo adquirir la madurez espiritual? No hay atajos, no hay forma de brincarse las cosas que pasan en la vida, y todo lo que pasa en tu vida, todo lo que sucede en nuestras vidas, sea bueno o no bueno, tiene el propósito de ayudarnos a madurar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, procurar. Porque al final del día las cosas pueden venir, cosas buenas, cosas malas. Pero si nosotros no estamos dispuestos a madurar todo eso en nuestras vidas, ayudarlo a que se convierta en algo positivo, bueno en nuestra vida, entonces no estamos madurando. No tenemos esa madurez, no tenemos esa fuerza espiritual. Madurez espiritual tiene que ver con el hecho de entender las cosas que pasan y tornarlas de una manera correcta hacia nuestras vidas y hacia la vida de los demás. Y a veces es difícil poder no solamente librar las batallas nuestras, sino librar las batallas de los que nos rodean. Es más difícil, y por eso es importante la madurez espiritual, porque cuando tú tienes madurez espiritual, tú perdonas. No necesitas que te diga nadie que perdones. Tú estás dispuesto a perdonar. Siempre estás dispuesto a perdonar y perdonas. Y eso es parte de la madurez. Y eso es lo que te da la shalom en tu vida. Eso es lo que te da estabilidad en tu vida. Eso es lo que te ayuda a seguir adelante sin querer aventar la toalla. Eso es la gran importancia de la madurez en la vida de todos. Consolaos, sed de un mismo sentir. Y qué difícil a veces es coincidir en lo que se quiere o lo que se quiere hacer o en los propósitos de vida. Qué difícil es ser de un mismo sentir, porque todos queremos hacer nuestra voluntad y todos queremos vivir la vida como mejor nos parece, imponiendo a veces nuestros puntos de vista o lo que nosotros queramos, sin importarnos a veces los demás, y eso es grave,
porque entonces nos volvemos en caciques de las vidas de los demás y eso nunca va a traer la paz, no nos va a permitir vivir teniendo un mismo sentir y mucho menos vivir en shalom. Por lo tanto, pues tenemos que hacer rectificaciones en esa área y el Dios de amor y de shalom estará con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Establecer la paz. La paz tiene que ser, y es un vínculo, dice nuestros libros, es un vínculo, la paz es el vínculo. No, si no hay paz, no hay vínculo con Hashem. Y por eso tenemos que tener paz. Por eso tenemos que tener paz. Cuando Rab Shaul menciona y dice que nosotros estábamos en conflicto con el Eterno, pero por medio de Mashiach nosotros hemos alcanzado la paz. Y bendito sea el Eterno por ello, porque sabía que necesitábamos eso en nuestra vida. Si no hay paz, no podemos tener una relación con el Eterno. Si no hay paz, no podemos vivir adecuadamente. Entonces eso es importantísimo, el poder tener en nuestras vidas la paz, porque es lo que vincula, es un elemento que vincula, que hace... nos hace aliyah, nos une con Hashem, y por eso es tan importante la paz. Si no hay paz, estamos en conflicto, y ese conflicto también aleja el Ruach HaKodesh, ese conflicto aleja también a la Shejinah. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros podamos estar entendiendo que Dios tiene un propósito, y ese propósito es de acercarnos a Él, pero debe haber las condiciones, y uno de ellos es el gozo y otro de ellos es la paz, fíjate, y eso va a producir madurez en nuestra vida. Saludaos unos a los otros con ósculo santo. El cariño, el afecto que debe haber entre nosotros como hermanos, eso es algo extraordinario, y sobre todo en una comunidad. No mirando por mis propios intereses, sino por los demás. Que el amor de Dios sea con vosotros, que permanezcáis en relación íntima con la Ruach HaKodesh. Y esto también es algo importante. Como dijimos, si no hay estos elementos, no puede haber una percepción y una unión importante con el Espíritu que santifica. La gracia del Adón, Yeshua, opere en todos vosotros. Y con estas palabras se despide Rab Shaul. Ciertamente, repasando, tenemos dos elementos que son importantes, que no pueden faltar en nuestra vida: el gozo y la paz, que al final del día, cuando nosotros lo hacemos nuestro, es porque estamos madurando. Es como, válgame la ilustración, es como un cocinero o una cocinera que no sabe sazonar la comida, que o se pasa o no le pone. Y entonces, en este caso, cuando hablamos de que sazonar la comida, nuestra vida debe estar sazonada con gozo y con paz. Estos dos elementos son importantes para que podamos tener ese sabor, ese olor, esa condición espiritual para la unión con el Hakadosh Baruj Hu. Y eso es lo que recomienda Rab Shaul. El gozo y la paz deben de ser parte de nuestra vida. De lo contrario, entonces no estamos en las condiciones para unirnos al Eterno, y consecuentemente el Ruach HaKodesh, la Kedusha, no estará operando o no será percibida por nosotros. Y entonces por eso es tan importante que nosotros estemos en Shalom, porque al final del día lo que queremos verdaderamente es la unión con el Hakadosh Baruj Hu. Esa es la razón, el propósito. Si no, no valdría la pena el caminar o el andar, pero hoy sabemos que eso vale la pena, porque es lo que trasciende de este mundo al mundo venidero.
Que tengas un magnífico día y Shabbat Shalom.